pues buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por haber venido hoy, que encima es viernes y todos estamos cansados ya después de trabajar y bueno, pues obligaciones, ¿no?, de la vida diaria. Como ya sabéis, Jesús es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular, también imparte clases de ciencia política aquí en la UNED, entre otras asignaturas de historia y bueno, como ya conocemos a Jesús, es una persona muy apasionada y bueno, doy fe de que ha escrito el libro con mucha pasión, ¿no?, que es lo que a él le caracteriza. El tiempo. Bueno, es un trabajo bastante intenso que ha dado fruto ya por fin, después de 4 años de trabajo entre la redacción y la edición. Y bueno, es un libro que nos va a gustar, considero que es bastante interesante el tema y bueno, se compone de 3 partes, como bien indica el subtítulo: geopolítica, poder y religión, ¿no? Un tema que está ahí, en aquellas tierras, y creo que es de especial interés, ¿no?, para todos, que sepamos entender el por qué hay este tipo de conflictos y qué repercusiones tienen los países, qué implicaciones tienen a nivel mundial todos los países para que ese conflicto pues llegue a darse, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulos doy paso a Jesús que nos cuente con más detalle. Bueno, os agradezco yo también la asistencia, porque la mayoría de la gente que estáis aquí no me habéis dicho que veníais, por lo cual ha sido una sorpresa veros a unos cuantos. Sí, algunos sí me habéis avisado, pero otros no sé si me veis. Sí, porque como siempre doy las clases así de pie, pero bueno, si no me decís sí me levanto. Hoy hay 2 novedades, si os dais cuenta. Una es que estoy en camisa, y eso es porque venían mis padres y entonces pues tenía que quedar bien ante ellos, porque si no luego pues me van a decir que cómo voy a ir así como voy yo normalmente a clase. Entonces pues bueno. Y la segunda es que he puesto un PowerPoint que yo nunca pongo, y eso tampoco es habitual ni aquí ni como Rocío, que es de la Complutense, también puede dar fe que en la Complutense tampoco pongo, porque no soy muy de tecnología ni de PowerPoint. Pero he dicho, bueno, en esta ocasión, como me enrollo mucho, pues para centrarme un poco, digo, voy a tener un poco las diapositivas justas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a contar un poquito, los que no hayáis leído todavía el libro, que creo que no lo habéis leído casi nadie, y además os aconsejo que no lo leáis porque tenéis que dedicaros a aprobar los exámenes que van a venir ahora en febrero y todo eso, entonces mejor esto lo dejáis para el verano. No voy a hacer spoiler porque ya sabéis todos cómo acaban las cosas en esta región, que es una de las regiones quizá, bueno, más interesantes, más bonitas y a la vez más malditas de la historia de la humanidad, porque siempre ha estado de un modo u de otro se sitúa en la encrucijada de caminos de Europa y Oriente y África, y entonces, bueno, pues eso le hace estar en una situación que al final ha tenido cosas buenas, como que es el lugar donde nace la civilización, pero también es el lugar donde hay más conflictos y donde pues muere más gente por circunstancias que en realidad no tienen ellos la culpa, porque son cuestiones más bien de política al final exterior, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones principales para escribir este libro, que ya sabéis que me ha llevado mucho tiempo? Pues en primer lugar, como ya conté en el vídeo que visteis, el interés de mis estudiantes por la guerra de Siria, la Complutense y aquí. Al final siempre acabábamos hablando de qué pasaba en la guerra de Siria, y yo decía, bueno, pues es que en la guerra de Siria, para explicar la guerra de Siria, tengo que explicar esto y esto y esto, y al final me daba cuenta de que no podía explicar nada. Eso me daba un poco de angustia, pero a la vez, claro, no era el temario de las asignaturas, por lo tanto no podía hacer nada. Y prometí escribir un librito dentro de mi colección de cuadernos Ubuntu, un cuaderno monográfico que se llama, de estos que la colección esa que creé,
pues que iban a ser 30 o 40 paginitas sobre la guerra de Siria. Y el resultado, 2 años y medio después, más el año y medio de edición, o sea, 4 años en total, ha sido este libro de 430 páginas, en el que de la guerra de Siria hablo, creo, 1 página y media. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es lo que ya me conocéis y ya sabéis que me suele pasar eso, que empiezo a hablar de una cosa y luego acabo hablando de más. Esa es una de las razones. Entonces, este libro os lo debo a vosotros más que a mí mismo. Los profesores, bueno, mejor dicho, los alumnos, a veces se creen que los profesores no aprendemos de nuestros alumnos, pero aprendemos mucho, no solo por cosas que nos motivan de ellos, sino también por los comentarios y a veces preguntas que hacéis. No es habitual que a lo mejor los profesores digamos esto, pero hay preguntas que nos hacéis que nosotros no nos habíamos planteado al hilo de nuestras explicaciones. Entonces eso es muy importante, ¿vale? La presencia de los que estáis aquí pues me hace mucha ilusión, algunos además hace tiempo que nos veo, entonces pues me gusta esto, ya digo, especialmente no solo por ya el libro, sino por el hecho de que esta reciprocidad de que vosotros me obligáis a escribir el libro y yo al final os lo devuelvo del mejor modo que he podido. La segunda cosa digo que es insistir en la importancia de la política internacional. Esta es una discusión que tengo muchas veces con la gente y es que las personas normalmente solo votan según la política nacional. Es decir, según lo que dice el político de turno, el presidente del gobierno, el de la oposición y el no sé qué. Cuando todos sabemos, y todos los que estáis aquí, y muchos que sois ya politólogos, sabéis incluso más que yo de toda la evolución del Estado, pues sabéis que el Estado está perdiendo fuerza. Y el modelo de Estado, bien por arriba, bien por abajo, pues se ha encontrado atenazado. Por lo cual, lo que diga el presidente del gobierno de un país tiene muy poco que ver con lo que luego va a poder hacer ese presidente del gobierno. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha parecido importante, y por eso a veces hablábamos más de política internacional cuando salían temas que de nacional, porque la política nacional ya digo que al final está condenada a no sabemos a qué, porque todavía no sabemos cuál va a ser la evolución. Entonces, la mala suerte es que la gente sabe mucho lo que pasa con los casos de corrupción, de la política nacional, de los cotilleos de no sé qué de la política nacional, pero no sabe cuál es el contexto geopolítico internacional que va a condicionar la vida diaria de los que vivimos en un país, en este caso España. Entonces, también a mí no solo por interés personal, sino también por devolveros, ya digo, esa idea de que os preocupéis de qué es lo que pasa en otras partes del mundo, porque eso que pasa en otras partes del mundo no solo es por justicia, porque estamos globalizados, sino porque es que es algo que afecta a la política y a la vida que vamos a tener aquí, ¿vale? Entonces era otra de las razones. Y en el caso de Oriente Medio es evidente que es uno, por lo menos de momento, no sabemos qué pasará en el futuro. Ahora, bueno, Chema sabe mucho de lo que está pasando más en el este, en Rusia y toda la zona del Mar Caspio y demás. También sabéis que están haciendo una geopolítica en el Ártico, porque con el deshielo están apareciendo terrenos que antes estaban sumergidos o estaban llenos de hielo, ahora no, y entonces se va a poder transitar por ahí. La geopolítica internacional en el futuro seguramente estará conectada con el Ártico también. Como cada vez utilizaremos menos petróleo y, en teoría, menos gas, quizá Oriente Medio deje de ser, desde el punto de vista de los recursos, tan importante, aunque como corredor y como lugar de encrucijada siempre va a estar ahí, ¿no? La tercera es sistematizar toda la complejidad de la región en un marco explicativo. ¿Y esto por qué? Porque no he encontrado ningún libro, aunque parezca un poco tonto decirlo, pero no he encontrado ningún libro que haya sistematizado todo lo que pasa de esta forma, ¿vale? Hay gente que se centra mucho en un país, gente que se centra mucho en 2 países, gente que en no sé qué temas, pero no todo, no el conjunto de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, una de mis preocupaciones era que, no sé, cuando empecéis a leer ya me diréis, el lenguaje más o menos asequible, pero que siempre exige, ¿no? Que pudierais entender todo lo que pasa, desde la geopolítica, ahora veremos, hasta los conflictos intraislámicos. Y por último, generar conocimiento para crear conciencia, que es una de las cosas que poco a poco yo me voy haciendo, ya lo dije en aquel vídeo y lo digo siempre en mis clases, cada vez me voy haciendo menos utópico y menos esperanzador, porque cuando uno
Hay un capítulo de Los Simpson que... Tenía que hablar de Los Simpson. Hay un capítulo de Los Simpson, no sé si os acordáis, en los que Homer descubre que se había metido una cera en la nariz y le había llegado al cerebro y eso le había hecho ser más tonto. Y cuando se la quita, descubre que sube su coeficiente intelectual, descubre que es inteligente. Y al darse cuenta de eso, empieza a perder la gracia de las cosas de las que otras se ríe la gente a carcajada y empieza a comprender cosas que antes no comprendía. Y eso le hace un poco pesimista. Se lo dice a Lisa y Lisa le dice que sí, que ella ha hecho un gráfico, porque le encantan los gráficos, que a mayor conocimiento, menor felicidad. ¿Por qué? No es que sea menor felicidad, es que es más realismo. Y cuanto más realismo, se abre la puerta del pesimismo, ¿vale? Pero aún así, tengo 38 años, tengo que mantener todavía un poco de esperanza y sobre todo porque soy alumno, soy profesor. Y mis alumnos necesitan también que haya profesores que, aunque ellos mismos no se lo terminen de creer, que por lo menos tengan un discurso de esperanza. Entonces la idea de escribir este libro también es, vamos a conocer lo que pasa para que, aunque no podamos cambiarlo, no seamos tontos, no nos dejemos manipular, no nos creamos las cosas que siempre nos dicen, sino que tengamos esa capacidad crítica, ¿no?, de conciencia. Esas son las motivaciones. Y los fundamentos que hay de fondo en el libro son tres. La primera, que viene explicada en el primer tema, es que la realidad sociopolítica es resultado de un complejo entretejimiento de procesos, actores, acontecimientos, y que todo eso se desarrolla en diferentes dimensiones. Ahí os he puesto dimensiones espaciales, ¿no?, como la micro, la meso y lo macro, lo pequeño, lo medio y lo grande, diferentes temporalidades a corto, a medio y a largo plazo, diferentes niveles geopolíticos, hay problemas que son locales, otros que son regionales y otros que son globales, con diferentes niveles de agencia. Agencia significa quién está llevando a cabo esos cambios, ¿vale? Pues pueden ser individuos o, lo que es más habitual, colectivos. Y por último, diferentes causalidades. Hay causas biológicas de por qué hacemos lo que hacemos, causas culturales y causas contextuales, ¿no?, o ambientales. Entonces, todo eso se explica un poco en el primer libro, en el primer tema, poniendo ejemplos de Oriente Medio. No está explicado solo en abstracto, sino que se intenta explicar con cosas un poco de la región. La segunda es que apuesto por una teoría del conflicto. Esto no sé, lo hemos hablado algunas veces en la UNED, pero sobre todo lo hemos desarrollado más en la Complutense, la idea de que hay que defender, no defender, sino que yo apuesto por lo menos por una teoría del conflicto para entender la realidad social. La teoría del conflicto lo que viene a decir es que el mundo y la realidad social es una tensión constante de conflictos, mientras que la teoría del consenso lo que viene a decir es que la sociedad es un todo armónico y que quien desestabiliza ese todo armónico es un desviado. Bueno, dicho esto así de forma tan sencilla, podéis entender que casi todos los que estamos aquí diremos que la sociedad es un todo armónico, que somos todos felices y estamos maravillosamente situados. No, y menos en el contexto en el que estamos. Hay manifestaciones, hay guerras, hay conflictos, hay insultos, hay cortes de carretera, hay barricadas, hay etcétera. Es decir, que la sociedad se describe mejor como una realidad de conflicto que no de consenso. Y en el caso de la política internacional aún más, ¿no? Todos estos conflictos os he puesto ahí que básicamente, siguiendo a Weber, si os acordáis de Weber, vendría a resumirse en que los conflictos pueden estar, y de hecho están normalmente, concentrados en torno a la lucha por los recursos, que pueden ser recursos muy variados, desde dinero, que parece que es lo que la gente... No solo dinero, las casas, los recursos naturales, la energía, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas más materiales. Hay veces que Marx, por ejemplo, venía a decir... Hombre, Marx era un poco más complejo que esto, pero qué pena que no estaba José Luis, porque me hubiera metido un poco así más con él, pero bueno. Pero uno de los problemas de Marx es que al final... Bueno, sí, pero no tanto. Marx, el problema que tenía es que venía a reducir el conflicto a los temas de recursos, ¿no?, económicos. Y Weber le dijo, bueno, sí, usted tiene razón, pero no lo es todo. Entonces, yo siempre digo que aunque aquí todos los que estamos... Ian, no grites tanto.
Es mi sobrino. Aunque todos ganáramos ahora aquí lo mismo, tuviéramos 1000 euros, todos, seguiría habiendo conflictos. Porque unos creen en el aborto y otros no. Unos creen en los toros y otros no. Unos comen carne y otros son veganos. Unos son de derechas y otros de izquierdas, sea lo que eso signifique. ¿Qué significa esto? Que, bueno, y no solo eso, sino que incluso habría conflictos por el poder. Es decir, por tener la capacidad de dominar algo. No es dominar a lo mejor a los otros, pero sí de dominar determinados ámbitos o parcelas. Y yo siempre pongo de ejemplo esto, las cenas que van a venir ahora en las Navidades. La gente puede tener en la familia el mismo dinero, pero en todas las sobremesas después de la Navidad hay disputas horribles. Sobre todo cuando son grupos familiares muy grandes. ¿Y de qué se habla? De política, de religión, de no sé qué. ¿Qué es lo que está en juego en esos conflictos? Las ideas. Aunque todos cobráramos lo mismo, ¿vale? Pues veremos que hay otra dimensión que hace referencia a eso. Y por último, como resumen de esas dos ideas subyacentes, estaría la idea de la metáfora del tapiz, que es la que en la portada aparece, ¿no?, como un tapiz. Entonces, claro, lo del tapiz creo que encaja muy bien porque, ya sabes, bueno, yo de esto no tenía ni idea, pero tuve que buscarlo en internet en su momento porque yo quería saber cómo se llamaba cada cosa. Y me enteré que los hilos verticales son la urdimbre y la trama los hilos horizontales. Mi cuñado, que hace muchos años trabajando en eso, pues sabría muy bien esto, pero yo no tenía ni idea. Entonces, claro, los hilos que van verticales con los horizontales se entretejen y eso es el resultado de lo que tenemos, las prendas y demás. Entonces, a mí se me ocurrió que los hilos principales, los verticales, sobre los que luego se va trenzando lo demás, eran estos tres factores de conflicto. Los recursos, es decir, la geopolítica, el poder y las ideas, que en el caso de Oriente Medio lo he centrado en la religión, ¿vale? Aunque hay más ideas conflictivas. Y los hilos horizontales serían todos los acontecimientos, los actores, los personajes, todo lo que pasa relacionado con cada uno de esos tres factores, ¿vale?, que son el resto de capítulos. Entonces es una forma que encontré para sistematizar, como decía antes, toda la complejidad de Oriente Medio, ¿vale? Porque es una región, ahora vamos a ver, muy grande y además, ya digo, no solo de encrucijada, sino que además con grandes recursos energéticos, de petróleo y gas sobre todo, aunque hay otros minerales y también por ahí en juego, y pasan muchas cosas ahí. Entonces, ¿cuál era mi preocupación? Lo que os he dicho, que la gente ve en el telediario o lee en el periódico, aunque ya se leen muy poco los periódicos, pero ven en el telediario una noticia de 1 minuto sobre la guerra de no sé qué. Te cuentan 3 días esa guerra y luego desaparece. No sabes ni de dónde venía ni a dónde ha ido. Y no sabes, porque claro, en la tele te dan unas claves muy pobres y además normalmente partidistas y sesgadas, porque es así normalmente lo que pasa. Entonces mi objetivo era, a través de ese tapiz, que la gente pudiera luego escuchar la televisión, leer los periódicos y demás y enterarse de qué es lo que estaba pasando, ¿vale? Eso que se ha caído algún árbol en Getafe, porque me están cayendo siempre árboles. Creo. Entonces, ese es un poco el fundamento que sostiene este libro, ¿vale? Que ya digo que está escrito lo más pedagógico posible, pero que para los que lo leáis requerirá un esfuerzo. Y una cosa que os aconsejo siempre, que ahora lo veremos, es tener mapas al lado. Antes había que tener atlas, de esos ahí que yo tengo de mi padre algunos por ahí, pero ahora ya en internet te metes, hay mapas de todo, de antiguo, moderno, hasta previsiones futuras, o sea que es una maravilla. Siempre intentar tener mapas, porque sin eso no se entiende absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. En esta región menos, pero en ninguna, ¿vale? Porque todo está relacionado con eso. Y ahora os voy a hablar así muy brevemente de qué es lo que había en cada una de esas partes, ¿vale? Esta es la región, o sea, la región de Oriente Medio, nosotros en teoría en español decimos Oriente Próximo, pero como en términos anglosajones normalmente siempre utilizan Oriente Medio, pues yo lo utilicé pues un poco para homogeneizar, ¿vale? En realidad es más que Oriente Medio y se podría hacer más referencia al concepto de MENA, que no tiene nada que ver con lo de los MENAs
sino MENA, que significa en inglés Medio Oriente, Oriente Medio, y Norte de África. Entonces serían todos estos países que tenéis aquí desde... Se ve con esto, ¿no? Con lo que muevo. Ah, no, pensé que se movía. Desde Marruecos hasta Irán, ¿vale? Todos estos países son los que aparecen en el libro, incluido Turquía. Hubo un momento que pensé en Afganistán, pero ya se me iba lejos. Y además que eso ya hubiera requerido todavía más complejidad por la enorme, larga guerra que ya sabéis que hay allí. Y lo que decía que Chema sabe mucho sobre toda esta zona, ¿vale? Que está siendo geopolíticamente ahora también cada vez más importante, ¿vale? Pero ese no es mi tema. En el capítulo 3, ya lo iréis viendo, se explica qué es la geopolítica y la geoestrategia, ¿vale? En general, la geopolítica viene a significar la política, pero reconceptualizando, como me gusta decir a mí, el planeta en términos de recursos, en términos de centros de producción, de centros de consumo y de vías de comunicación, ¿vale? Eso es la geopolítica. La geopolítica es decir que tengo que transportar por aquí un barco petrolífero y esta zona la controla Arabia Saudí y esta Egipto, por ejemplo, si estamos aquí. O hay que pasar por aquí, por el Golfo Pérsico, por el Estrecho de Hormuz, que es uno de los más conflictivos del planeta, y aquí está Irán, y aquí los Emiratos Árabes, y aquí Qatar. ¿Qué pasa con todo eso? Eso es geopolítica, ¿vale? Geopolítica no es la política ordinaria que nosotros oímos, sino que está relacionada con todo ese tipo de problemas. Yo siempre digo que hay geopolítica hasta en la sociología nuestra del día a día. Cuando nosotros queremos pasar a otro barrio y hay un callejón muy estrecho y sabemos que hay una banda de jóvenes ahí un poco tal, ellos controlan ese paso, como Irán controla el estrecho de Hormuz. Y si tú quieres pasar por ahí, o te haces amigo de Irán o te haces amigo de su enemigo. Si no, no pasas. Entonces, todo eso hace que el planeta, que parece que es una cosa así que está ahí, quede reconceptualizado. Es decir, ya no se ve como, ay, qué montañas tan bonitas, ay, qué mar, y qué río, qué gracia, qué majo, mira, aquí para bañarte. No, es qué hay debajo de ese subsuelo, qué hay qué hay de encima de la tierra, qué hay, qué vías hay para cruzarlos y qué países o comunidades o grupos terroristas o lo que sea controlan esas zonas. Por eso veis que es muy complicado y por eso lo que diga un político para contentar a la gente en la política nacional lo tenéis que tomar con cuentagotas, porque él puede decir con perdón misa, pero luego hay una serie de 193 países, más 2 que no están todavía reconocidos, más otros 10 o 15 que todavía no tienen reconocimiento internacional, que controlan determinadas zonas. Es decir, yo voy a bajar la luz, yo voy a bajar la gasolina. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto, ¿vale? Eso es geopolítica y geoestrategia es lo mismo, pero como los gobiernos tienen muchos objetivos geopolíticos, pueden tener un objetivo geopolítico aquí, pero Estados Unidos puede tener otro por aquí en Panamá y en el Asia-Pacífico puede tener otro. La geoestrategia es la política o la geopolítica privilegiada en, digamos, los presupuestos y en términos de armamento, de dinero, de recursos que se van a destinar a alguno de esos objetivos, ¿vale? Ya sabéis que con Obama esta zona perdió importancia y con Trump otra vez ha ganado importancia, por lo menos nominalmente. Obama y Trump se han dado cuenta que el problema está ahora aquí, no aparece en el mapa, pero aquí está China, ¿vale? Y el problema por aquí hay una cosa que se llama el Estrecho de Malaca, que es por el que tienen que pasar casi todos los barcos para ir, petrolíferos y de gas y demás, para ir a China. Ese es un lugar geopolítico también de los más conflictivos del planeta, ¿vale? Junto con también el de Panamá, por allí, o el Estrecho de Gibraltar y cosas de esas que eso sí que conocemos, ¿vale? Entonces, que sepamos eso, que geopolítica es esa reconceptualización, geoestrategia es, bueno, de entre todas las cosas que a mí como país me importan, ¿cuál es la más importante? Esta. Pues ahí, para mí es un lugar geoestratégico esencial, ¿vale? En el capítulo 4 lo que hago es, os he puesto ahí, la importancia del Oriente Medio no se llama así el capítulo, para la geopolítica de petróleo y gas. Entonces lo que hago es explicar
¿Quién tiene, pues lo que más o menos todos sabemos, pero un poco con los datos y eso? ¿Quién tiene más reservas de petróleo? ¿Quién tiene más reservas de gas? Y todas estas cosas, ¿no? ¿Y cuáles son los lugares más importantes? Os voy explicando cuáles son los estrechos más importantes. ¿Vale? ¿Cuáles son los mares más importantes? Etcétera. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a enterar de los siguientes capítulos. Entonces explico un poco así brevemente, pero en general, ¿no? El estrecho de Gibraltar, controlado por Marruecos, España y Reino Unido, es el acceso occidental al Mediterráneo, pero aquí están los estrechos de Dardanelos y de Bósforo que controla Turquía. ¿Qué es lo que pasa? Este es el Mar Negro y aquí está Rusia. Que aquí hay una cosa importante, y es que Rusia necesita acceso por aquí. Y el control de... ¿Os acordáis de la guerra de Crimea de hace unos años? La península de Crimea que está por aquí es hiper importante para Rusia porque es la que le da acceso al Mediterráneo. Sí, y por eso la controla. Y por eso la guerra. Y por eso siempre también esa zona ha sido problemática, porque esta zona, boom, a través de estos estrechos, este es súper pequeño, y el que está aquí también, controlas el acceso al Mediterráneo, por occidente y por oriente, ¿vale? Bueno, pues todo eso se explica en el capítulo 4, ¿vale? Despacio, y creo que es bonito leerlo con mapas al lado. Bueno, hay mapas al final del libro, no sé si los habéis visto, que hay algunos, pero claro, los mapas, hubo algunos que no recibimos permiso para publicarlos, y entonces, bueno, pues así en internet están y ya está. El capítulo 5 y el 6 lo que hacen es explicar un poco la historia de la geopolítica británica y luego de Estados Unidos en toda esta zona. Y relacionada con el petróleo en ese primer momento. El gas vino un poco después. Entonces esto es muy importante porque ahora todos odiamos a Estados Unidos porque es la potencia mundial. Bueno, ya va declinando, ya sabéis, y ya no está tan potencia mundial, pero es Estados Unidos. Pero nos olvidamos que hasta después de la incluso Primera Guerra Mundial, la potencia indiscutible era el Imperio Británico, que es el mayor imperio que ha existido en la historia, ¿vale? El que ha tenido más territorios controlados. Entonces, los británicos eran los que dominaban casi todas estas... Bueno, el norte de África era muy francés, pero casi toda la zona de África lo controlaba Reino Unido y todo esto también era de Reino Unido. Aparte de la India, que ya sabéis todo lo importante que era eso. Bueno, pues cuento ahí un poco por qué era importante para los británicos controlar toda esa zona. Y en el tema 6 cuento por qué es importante para los Estados Unidos controlar esa zona. Hablo de por qué Arabia Saudí y Estados Unidos son amigos y desde cuándo y todas estas cosas, ¿vale? Que eso creo que es importante también porque la gente se sorprende. Bueno, bueno, luego hablaré de eso, ¿no? Pero que no hay que sorprenderse en política internacional de nada. Digo que a veces la gente se sorprende que Arabia Saudí y Estados Unidos tengan una unión tan fuerte, pues es antiquísima, ¿no? Me refiero de la historia moderna. Y por último, en el tema 7, la hidropolítica regional, centrada en el Nilo y en el Jordán, que está por aquí, y el Tigris y el Éufrates, que están por aquí. Son los 3 ríos más fundamentales, o las 3 comunicaciones de agua más importantes de toda la zona, y aunque es un solo capítulo, es muy importante porque ya sabéis que el problema futuro va a ser el agua. Seguramente, poco a poco, el problema del petróleo y del gas irá desapareciendo, pero nos mataremos por el agua. Y eso es más serio. Porque uno puede decir, bueno, pues si no tengo gasolina, pues no cojo el coche y ya está. Pero si uno no bebe agua, pues se muere, en principio. A lo mejor inventamos otra cosa. Entonces, ya sabéis que ahora mismo hay zonas del planeta, y en concreto estas, que empiezan a tener un déficit hídrico. Y con el calentamiento global y demás, seguirá habiendo más problemas de ese estilo. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa, porque ya sabéis que yo siempre tiendo a asustar a la gente para ponerla un poco nerviosa. Pero tened en cuenta que en el futuro el problema de los recursos va a girar en torno al agua, ¿vale? Entonces, y esto ya está pasando en torno a esos 3 sitios, que además tienen sus... Bueno, ahí viene explicado todo y es complicado también.
Porque, por ejemplo, el problema de Palestina e Israel, ¿vale? Ahí no aparece Palestina, pero bueno, está aquí, ya sabéis que está fraccionado, es que Israel nunca se va a solucionar ese problema porque Israel no va a ceder determinados territorios. Y no va a ceder determinados territorios básicamente porque en esos territorios es donde está el agua o el nacimiento de determinados ríos. Entonces, no va a decir, bueno, es que esto se lo cedo a Palestina, como se dijo en el acuerdo de la ONU, porque es que yo soy muy bueno. No, porque entonces no tienen agua, ¿vale? Y ahí hay un problema de escasez. Pues eso es la primera parte, que si os veis arriba, es el primer hilo de la Audimbre. Todo es geopolítica, ¿vale? El segundo hilo de trama es el poder. Entonces, en el capítulo 8, igual que en el capítulo 3 explicaba que era la geopolítica, en el 8 primero explico qué es el poder. Porque el poder tiene muchas ramificaciones, hay muchos tipos de poder y muchas tipologías. Entonces, explico qué es el poder y todas sus tipologías y luego explico los tipos de unidades que llamo yo sociopolíticas, que son desde una familia, porque en Oriente Medio la unidad familiar tiene un poder importante en determinadas zonas, sobre todo las zonas más rurales, en el mundo árabe en general. Clanes, no me sale la palabra, organizaciones, tiene una palabra pero no me acuerdo, organizaciones religiosas, y luego ya vamos subiendo y ascendiendo en los diferentes niveles, ¿vale? Clanes, tribus, confederaciones de tribus, estados, imperios, confederaciones de no sé qué, ¿vale? Entonces todo ese tipo de entramados se explica para entender que a veces las luchas son entre un estado y no otro estado, es decir, no un país con otro país, sino que es un país que está en conflicto con una unidad territorial menor, como pueda ser las tribus. Por ejemplo, ahora ya sabéis que hay una guerra que no sale en los medios de comunicación. Acabo de escribir un artículo, que no sé si lo publicará o no, sobre la guerra, no la guerra, sino a lo que ha conducido la guerra de Yemen y de Birmania. Pero en el caso de Yemen ya sabéis que la estructura tribal es muy importante, ¿vale? En otros países ya se ha ido eliminando, pero en Oriente Medio hay todavía mucha importancia de la lealtad tribal. Entonces, ¿qué significa lealtad tribal? Significa que yo hago caso a mi jefe de la tribu, a mi jefe, a mi quien sea, y no al presidente del Estado. Es como si aquí en España alguien dijera que hace caso al presidente de su comunidad de vecinos, pero no al presidente del gobierno, y que sigue las leyes que marca su comunidad de vecinos, pero no las del Estado. Eso es lo que pasa en grandes regiones de Oriente Medio, ¿vale? Entonces eso lo explico en el 8. En el 9 se explica un poco también esto, pero ya de forma concreta, cuáles son las dinámicas que han caracterizado toda la región de Oriente Medio. Y lo he puesto ahí, pues como os he dicho, que siempre esa región ha estado controlada por algún imperio. Siempre. Porque era tan importante que había que controlarlo. Entonces, o uno o dos imperios se repartían casi siempre todo el territorio. Tribalismo, la estructura tribal muy importante, especialmente en zonas como la península arábiga, que es esta de aquí atrás, todo esto, todas estas zonas, toda esta zona de aquí prácticamente está desértica, y en todo esto dominan sobre todo las tribus de beduinos y demás, o sea que no es una cuestión de que haya ahí un poder claro central del Estado de Arabia Saudí. Pues de tribalismo, hablo del nacionalismo árabe, del intento de crear una nación árabe que fue, como todos los nacionalismos, artificial, ¿vale? Creado o intentar crearlo de la nada a través de la manipulación de la historia, la manipulación ideológica y demás. El nacionalismo estatal, que es defender tu país. Hubo un momento en el que la gente ya no decía soy árabe, no, decían soy egipcio, soy sirio, soy libio, ¿vale? Entonces ya no era soy árabe, es como si dijéramos no soy caucásico o europeo, soy español, francés, alemán, y eso generaba guerras. Pues eso pasó, eso se llamó la Guerra Fría Árabe, y hubo es muy bonito de estudiarlo porque es como de alguna forma se reprodujo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, pues se reprodujo en el mundo árabe, ¿vale? Y entonces hubo países alineados más con Estados Unidos, otros más con
la Unión Soviética, y que tenían ese problema, que ya no era solo todos somos árabes, sino que empezaron a decir yo soy de este país y tú eres de otro país. Y por último, organizaciones religiosas, que también son muy importantes, como he dicho, y que sobre todo eso se dedicará la última parte. El capítulo 10 habla de el último imperio que hay en Oriente Medio y en general en el mundo, que es el Imperio Otomano, ¿vale? Que a Cristina le gusta mucho este imperio, por chistes y cosas que no viene al caso contar. Entonces, este es el último imperio que domina la región, y es un imperio de etnia turca, no árabe. Y esto también generó problemas con respecto a la... Esto os voy a hablar aunque no lo sepáis, ¿vale? Me refiero que a lo mejor digáis esto qué es, pero si leéis el libro ya lo veréis. Os generó problemas con la reclamación del califato, ¿vale? La idea de que el califa, el que se supone que es el que va a liderar la comunidad musulmana entera, otra cosa imposible, no era de origen árabe, sino que era turco, ¿vale? Entonces eso generaba problemas complicados. Bueno, pues el Imperio Otomano controló casi toda esa región, más todo lo que ahora se llama, se me ha ido el nombre, la parte esta de Europa para arriba, que luego se estropeó con lo de Yugoslavia y todo eso, ¿cómo se llama? Los Balcanes, ¿vale? Toda esa zona, de lo que no me salía el nombre, de los Balcanes también en gran parte estaba controlada por el Imperio Otomano, o sea, uno de los imperios grandes también. En el capítulo 11 cuento cómo se desmembra todo ese imperio y cómo de ese desmembramiento vienen los europeos a apoderarse de esos territorios, ¿vale? Y ese apoderarse de esos territorios es una cosa muy bonita. Ya sabéis que yo digo muy bonito cuando me refiero a algo muy interesante, porque hay veces que digo, joder, pues el otro día me enteré de una guerra de no sé qué, digo, qué bonito, y la gente se queda así, digo, no, bueno, me refiero a interesante intelectualmente. Es una cosa muy bonita porque de esos territorios se empiezan a generar luego lo que son ahora los países, ¿vale? Entonces, todos estos países que tienen fronteras definidas no existían, son creados por los europeos, ¿vale? Todas, prácticamente, incluso Arabia Saudí, aunque estaba, pero también, ¿vale? Todo esto no existía como tal, sino que eran propiedades coloniales de Europa. Y entonces, según a ellos les iba conveniendo, en tratados se iba distribuyendo las líneas a un lado o a otro. Eso es lo que ahora hace que también haya determinados problemas entre ellos, lógicamente. Porque son países, bueno, como todos los países son artificiales y han nacido de las guerras. Lo que pasa es que esto lo hemos visto en directo. Bueno, yo no, pero lo hemos visto en directo, ya hace poco. Y por último, hablo de dos casos recientes que tienen que ver también así un poco con el poder, que es el problema kurdo y la primavera árabe. El problema kurdo, que tiene que ver con esa supuesta nación, ¿vale? Porque ya sabéis que yo soy muy sospechoso de lo del concepto de nación, pero esa supuesta nación que reclama un territorio. Y ese territorio actualmente, que es lo que ellos llaman el Kurdistán, ese territorio ahora mismo está controlado unas partes por Siria, otras por Irak, otras por Turquía y otras por Irán, ¿vale? Entonces, ese pueblo se supone que está roto en diferentes países, ¿no? Entonces, su reivindicación, que lleva mucho tiempo, pues ahí está. Y en la primavera árabe, que es ese levantamiento que hubo de todos los, de algunos, bueno, fue en cascada y que nace en Túnez porque un vendedor ambulante se prende fuego a sí mismo porque le iban a quitar el carrito ambulante y todo eso, y eso se encendió como una mecha y llegó a un montón de países. El resultado de la primavera árabe ha sido desastroso porque en algunos países se han acometido algunas reformas, pero en el resto grupos islamistas han conseguido hacerse con el poder en ese caos, y al final lo que ha habido es que todavía hay 3 o 4 guerras activas a raíz de la guerra árabe. Una de ellas es la de Siria, que eso se ha convertido en la Tercera Guerra Mundial y está ahí, pero aparte está en Yemen, aparte está en Libia, que está dividida en dos, y hay, todo eso ha sido a raíz de la primavera árabe. Entonces, lo bonito de la primavera árabe, que era que el pueblo se supone que se había negado a aceptar ¿cómo se dice?, pues a dictadores que llevaban 40 años en el poder, al final ese caos que se ha producido, ha habido oportunidad de otros actores para conseguir coger el poder, con lo cual
no ha sido un resultado muy satisfactorio. Y por último tenéis el último factor, que es la urdimbre religiosa. Bueno, en general son las ideas, pero yo me he centrado en la cuestión religiosa. Claro, hay mucha gente que enseguida se pone nerviosa con la religión porque creen que la religión es el motor de los mayores desastres del planeta. Y es verdad que la religión es el mayor o uno de los grandes problemas que ha generado más conflictos y más guerras, pero también ha generado cosas buenas. Entonces, el problema de la religión es que, como cualquier idea, puede servir como factor de violencia y de conflicto, ¿vale? Se hacen guerras en nombre de Dios, se hacen guerras en nombre de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, del comunismo, y esas guerras se legitiman con valores más altos y más elevados, ¿vale? Bush atacó Irak con un discurso precioso de demagogia pura, apelando a la democracia y al no sé qué y al no sé cuándo, cuando lo que quería era geopolítica, ¿vale? Y así hemos vivido a lo largo de la historia. En el caso de Oriente Medio he elegido la religión porque ha habido otros temas ideológicos que ya he ido tratando en los capítulos anteriores, entonces me he centrado en la religión, ¿vale? Entonces en el capítulo 13 primero hablo en ese sentido cómo la religión puede ser factor de violencia y de conflicto, y luego ya me centro en capítulos ya concretos. Entonces en el 14 hablo del problema del Líbano y la democracia consociativa, y lo hago como si fuera un problema de cristianismo o islam. Esto es mentira, ¿vale? No es que en Líbano haya un problema de cristianismo o islam, pero se supone que nominalmente el Líbano es el único país cristiano que hay en Oriente Medio. Hay otro que es judío, que es el Estado de Israel, y el resto son islámicos, ¿vale? Entonces, digo que es nominalmente, porque ya sabéis que hay una cosa ahí que se llama democracia consociativa, que lo que implica es que hay unos acuerdos que hacen que el presidente de la República tenga que ser cristiano maronita, el del Parlamento, no recuerdo si es chií, musulmán chií, el de no sé qué tiene que ser musulmán suní, etc. Es decir, que tiene que haber como un acuerdo de las diferentes religiones para poder gobernar. Pero en teoría ya digo que es nominalmente cristiano, y si leéis la historia ahí, más o menos de cómo se forma y tal, os dais cuenta que sobre todo Francia es el mayor valedero del Líbano en ese momento, y era como que había que rescatar y mantener al Líbano dentro de la órbita europea, porque era, como ya digo, el único que dentro de todo ese magma de islamismo, de islam y luego de judaísmo, quedaba como único cristiano, ¿vale? Entonces es uno de los países, ahora es muy pequeño, el Líbano está aquí, voy para atrás un momento. Fijaos dónde está, es esto, estas rayitas de aquí es el Líbano, no es más, pero es un lugar muy conflictivo desde el punto de vista geopolítico. Y además hay mucha inmigración de los conflictos de Siria, hay muchos refugiados palestinos, y entonces es un problema serio, ¿vale? Bueno, pues hablo de eso en el 14. El 15 hablo, el que quizás sea, yo lo llamo en el libro el pecado original de Oriente Medio, que es el conflicto por excelencia, el problema palestino-israelí, que yo lo pongo ahí como judaísmo, bueno, pone judaísmo, pero bueno, judaísmo-islam, pero en realidad no es tampoco un problema religioso estrictamente, sino que es un problema más nacionalista. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel se crea cuando, en 1948, se crea cuando en el siglo XIX todo el movimiento nacionalista europeo y demás estaba ahí en su máxima efervescencia. Pues hay un momento en el que la comunidad judía diseminada por todo el planeta decide que ellos también tienen que tener su territorio. Y eso es lo que se conoce como el movimiento sionista, ¿vale? Entonces ese movimiento lo que empieza es a generar oleadas masivas de migración hacia la zona, apelando a que esa era una tierra prometida por Dios en la Biblia, etcétera, etcétera. Y entonces se ha disfrazado a veces el conflicto como un problema religioso, pero en realidad la cuestión religiosa es legitimadora o fuente de conflicto, pero más que otra cosa es una cuestión territorial y geopolítica. Desde que se crea el Estado de Israel, los países de la zona les declaran la guerra, y hay una serie de guerras, un montón, ¿vale?
que al final no consiguen nunca hacer nada porque entre ellos no había fuerza suficiente ni había unidad, y porque además tienen el beneplácito de Europa y luego sobre todo de Estados Unidos. El mayor enemigo de Israel es Irán, que ha reiterado varias veces desde el primer ayatolá Khomeini y el que está actualmente que Israel, Estados Unidos y demás es Satanás y que tiene que desaparecer del mapa. Es decir, que la idea fundamental... Por eso el problema de Irán con las bombas atómicas actualmente, ya sabéis que se había llegado a un acuerdo que habían más o menos respetado y ha llegado Trump y ha dicho que no, que se salía de ese acuerdo, que no sé qué, que no sé cuántos y todo se ha vuelto a... El problema es que si Irán tiene bomba atómica, se tema que pueda pasar algo como eso. Lo que pasa es que Israel tiene bomba atómica, con lo cual el otro dice que si Israel, que es Satanás para él, tiene bomba atómica, que porque él no puede tenerla. Y así estamos, ¿no? Siempre. Entonces es un problema muy complejo, ya digo que imposible de resolver, y en general los que están afectados aquí son la población palestina, que viven fraccionadas. No he podido traer aquí un mapa, que hubiera sido muy interesante traerlo, porque el mapa, no lo tengo, da igual, el mapa del actual territorio palestino está fragmentado en dos, y uno es la franja de Gaza, que conocéis que está pegando al Mediterráneo, y ahí no tienen ni siquiera casi agua potable, porque además todo lo de alrededor está controlado por Israel, incluido el espacio aéreo, y beben agua salada. O sea, malviven y viven con agua salada. O salobre, es decir, con baja nivel de salinidad, ¿no? Y el otro lado, que es lo que se llama el West Bank, en inglés, o Cisjordania, ¿vale? Es un territorio que, si vierais el mapa, que podría haberlo traído, no me he dado cuenta, es como una isla, mejor dicho, como un mar salpicado por islas. ¿Por qué? Porque el territorio palestino está fraccionado por un muro que entra y sale recogiendo asentamientos israelíes. Esto, que se supone que estaba prohibido por la ONU y demás, ahora Trump está empezando a legitimarlo otra vez. ¿Qué es lo que significa esto? Que llegan el Estado de Israel y dice: voy a crear aquí una urbanización de chalés, y ese territorio es palestino, pero hechos consumados, han creado eso, y entonces para proteger a su población crean un muro. Entonces cogen ese muro y haciendo así formas raras. ¿Qué es lo que pasa? Que para ir, por ejemplo, imaginaos de aquí al otro edificio que tenéis aquí al lado, que habéis visto, lo que hay en medio sería de Israel. Esto sería Palestina, lo otro también, pero lo que hay en medio es Israel. Por lo tanto, si yo quiero pasar de un pueblo a otro, tengo que pasar por controles militarizados de Israel. Eso es un drama, y ha sido denunciado repetidamente por la ONU, pero como ya sabéis que hay derecho a veto en la ONU, Estados Unidos veta cualquier cosa, ¿vale? Da igual, porque aunque no lo vetara no se va a hacer nada. Ya sabéis que la ONU es impotente, no tiene ejército ejecutivo para acometer ese tipo de cosas, por tanto puede decir lo que quiera, que Israel va a decir: bueno, te están metiendo injerencia en mi Estado y en no sé qué, ¿no? En estas cosas que hablamos. Es el problema más complejo de Oriente Medio, ¿vale? Y quizá yo creo que es el capítulo más largo, porque intento explicar todo muy paso a paso. Y por último, el 16 y el 17, que los puse al final, aposta, tiene que ver con el Islam. ¿Por qué lo puse al final? Porque da la sensación, en Europa nos creemos que el problema de toda esa región que hemos puesto antes es que es un problema de los islamistas. Y no, ¿vale? El problema del Islam y luego del yihadismo y demás es uno de todos los miles de factores que vais a ver en el libro. Entonces lo puse para el final, para que se viera que se puede entender todo casi sin recurrir al Islam, ¿vale? Aún así hay que recurrir al Islam porque es importante en este caso. Entonces en el capítulo 16 os hablo de los orígenes históricos de la fragmentación y de la diversidad islámica, porque la gente dice: el Islam, ya, es como decir el cristianismo. Ya, pero es que hay católicos, protestantes, hay ortodoxos, dentro de los protestantes están los calvinistas, los luteranos, hay cristianos coptos, ebionitas, maronitas, no sé qué, no sé cuánto. Pues lo mismo se aplica al Islam. Lo que pasa es que hay dos grandes facciones, que son las más importantes, que son el Islam suní, que es del 80% de la población mundial musulmana es suní, y el Islam chií, sobre todo representado en Irán, una de las facciones del Islam chií, y otra parte también importante en Yemen.
¿vale? Y luego hay otras, la Jariyí y algunas otras más. Pero dentro del Islam suní mismo hay también una fragmentación. Hay gente islamista, hay gente reformista, hay gente modernista, es decir, hay una pluralidad enorme. Y luego están los yihadistas, los que apelan a la violencia para imponer determinadas cosas. Pero eso es una facción. Bueno, pues en el capítulo 16 explico de dónde procede todo eso, que procede de la muerte de Mahoma, y en el capítulo 17 intento explicar un poco varios de los conflictos que ya hemos visto en capítulos anteriores, pero desde la órbita del problema del Islam. Entonces, sabéis que ahora mismo hay dos potencias regionales. Una potencia regional es un país que es muy potente, pero que solo tiene influencia en una región determinada, ¿vale? Esas dos, porque las potencias mundiales son pues, China, Estados Unidos, en su momento la URSS. Ahora mismo hay, digo, dos potencias regionales, Irán y Arabia Saudí. Y se da el caso de que Irán es chií y Arabia Saudí es suní. Eso tiene muchas consecuencias, en realidad no muchas, porque a veces la gente en los medios se pone como esto es un problema de chiismo contra sunismo. No, es un problema también geopolítico, de control de las reservas, de control de las vías de comunicación, de control de otros países, todas estas cosas. Pero sí que es verdad que hay una legitimación religiosa. Arabia Saudí pues apela al sunismo y no sé qué, no sé cuánto, y Irán apela al chiismo para justificar sus acciones y demás. Entonces lo que están haciendo estos dos países es crear guerras que se llaman de delegación, las proxy war, que las habréis leído seguramente en algún medio de comunicación así. Esas guerras de delegación significa que son guerras que otros países están haciendo a través de sus peones, ¿vale? Pues en Palestina, en Siria, en Líbano, en un montón de sitios, en Yemen, hay peones de Irán y de Arabia Saudí. ¿Qué significa peones? Pues que están financiados por ellos o apoyados por ellos. Igual que en Siria hay peones de Estados Unidos y peones de Rusia o China. Pues igual, ¿vale? Entonces, el 16 y el 17 hablan de todo eso y quizá es lo más novedoso para los que estáis aquí, porque muchos ya sabéis mucho de política y de política internacional y de todas estas cosas, pero quizá lo del mundo musulmán es menos conocido. Y ya acabo, que sabía yo que me iba a enrollar, pero casi os he contado el libro entero, pero que como no sé si lo vais a leer, pues al final pues, esperemos. Y por último, las conclusiones a las que yo llego después de escribir el libro son, primero, la complejidad de la región es brutal, ¿vale? Como ya vais a ver a medida que vayáis leyendo. Y entonces eso exige tener en cuenta todas estas dimensiones. No se pueden dar explicaciones como en los medios de comunicación apelando a una cosa, el petróleo, el gas, o que es que este se lleva mal con este, o es que... No, es que todo eso está tan interconectado que hay que entenderlo. Segundo, que en política internacional predomina la realpolitik. Esto es muy realista. ¿Qué significa realpolitik? Significa la política basada en intereses pragmáticos. ¿Qué significa esto? Un ejemplo español. El alcalde de Cádiz, el Kichi, ¿cómo se llama? Kichi. Se tiró en la oposición un montón de tiempo criticando los acuerdos de construcción de fragatas por parte de los astilleros de Cádiz. Y todo el día dando por saco con ese problema, porque es que fíjate, España, sabéis que España es la séptima productora de armas. Bueno, es que tal, no sé qué, no sé cuándo. Llegó al poder y firmó el contrato de construcción de las fragatas de Arabia Saudí. Y en Salvados le preguntó el tío este, de Jordi Évole, le preguntó, ¿se puede ser alcalde de Cádiz y no firmar ese contrato? Y dijo, no. ¿Por qué? Porque eso es política real. La política que a veces nosotros creemos está basada en ideología. Yo soy comunista, yo soy liberal, yo soy filofascista, yo soy... Y entonces, no. A la hora de la verdad, la política se mueve por esto. Por eso la verborrea de los políticos cuando están justificando determinadas cosas en las campañas electorales
luego no se ve nunca traducida o casi nunca en la realidad, porque luego la vida es más complicada. Y si tú no firmas ese contrato de fragatas en los astilleros de Cádiz, el 80%, el 70% de la población de Cádiz se queda sin trabajo y no te vuelven a votar. El Estado de Israel se creó porque Truman dijo que él, aunque estaba en desacuerdo, y todos en Estados Unidos en ese momento le decían, pero estás loco, ¿cómo vas a apoyar a Israel? Si todos nuestros amigos son árabes. Y dijo Truman, ya, pero es que en Estados Unidos no hay árabes y hay muchos millones de judíos. Y apoyó el Estado de Israel. Eso pasa cada día en política. Pero no nos enteramos. ¿Por qué no nos enteramos? Por lo que he dicho, y es el punto de partida. Porque estamos solo pensando en la política nacional. Bueno, pues esa es la política real. Y por eso Trump o Estados Unidos es amigo de Arabia Saudí. Y por eso China y Rusia pretenden ser amigos de Siria. Y por eso Siria no es amigo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por motivos ideológicos, no, que es absurdo. La democracia que había, más o menos, aunque un poco dictatorial, de los al-Assad en Siria, era más democrática que lo que hay en Arabia Saudí. ¿Por qué somos amigos de Arabia Saudí y no de Siria? O de ninguno, por política real. ¿Vale? Esa es la segunda conclusión. La tercera es que, esto es pregunta, ¿es posible discernir quiénes son los buenos y los malos? Esto es muy gracioso porque, en general, ya sabéis que nuestro cerebro está formado para tribalizarnos. Enseguida nos hacemos grupos. Y además decimos que nosotros somos nosotros y ellos son ellos y son el enemigo. No hay ningún grupo, no hay ninguna ideología, hacer repaso, que no haya nacido por oposición a otro grupo. De hecho, mis alumnos, se lo puede decir Rocío, que no sé si estaba en ese año, no me acuerdo, mis alumnos muchas veces se definen como anti esto, anti otro, y digo yo siempre, una vez dije en clase, digo, ¿os dais cuenta? Digo, que estáis afirmando vuestra identidad, no en positivo, sino solo decís lo que no sois, el odio que tenéis al bando contrario. Bueno, pues eso, hola Carmen, eso es muy peligroso, pero así funciona el cerebro. Por mucha educación que metamos, siempre así funciona el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa siempre en política, pero que pasa hasta en los vecindarios? Que unos son amigos y esos de allí son mis enemigos. En Oriente Medio, ¿quién es el amigo y quién es el enemigo? ¿Se puede decir que unos son los buenos y otros los malos? Las democracias europeas son las buenas, sí, por eso matan. No, el Estado Islámico es malísimo, sí, también mata, pero resulta que construye escuelas y mezquitas. Y no lo estoy defendiendo, para que veáis el contraste. La URSS era muy buena porque quería extender el comunismo ya, y por eso mataba. Todo el mundo busca una justificación ideológica para hacer su maldad, digamos. Entonces, en Oriente Medio, seguramente todos son buenos y todos son malos, dependiendo de la perspectiva, del enfoque y de quién sea tu bando. Si tú eres muy de estos, dirás, no, mis amigos son estos, siempre. Y esto es lo que a mí me hace ser pesimista, que os decía antes. Porque como el cerebro humano funciona así, en esos términos, es muy complicado y yo me sentiré fracasado si después de leer este libro seguís pensando que estos son los buenos y estos son los malos. ¿Por qué? No porque yo no tenga mis ideas. Yo puedo tener mis ideas de quién pueden ser mejores o peores. Pero si tenéis clarísimo, hasta el punto de que no os dudáis de que estos son los buenos y estos son los malos, estáis equivocados. ¿Por qué? Porque así os está jugando vuestro cerebro. Que tenéis que buscar un nosotros frente a un ellos. Pero que lo busque vuestro cerebro para dar explicaciones no significa que sea real. ¿Vale? Muchos de mis alumnos, que son muy buenos porque son de educación social y están muy comprometidos con el cambio, con ayudar a la gente, luego veo sus Facebook, casi como mi madre, sus Facebook. Luego veo sus Facebook y solo destilan odio. Y a mí me apena porque digo, esta gente no ha pasado por mis clases, en las que les he dicho que dejen a un lado el odio, que el dogmatismo, el creer que tú tienes la verdad, que tú tienes la razón, no es verdad. ¿Cómo es posible que gente con 21 años que se va a parar un desahucio
porque ve que hay unos niños ahí que se van a quedar sin casa, o que quieren hacer una cosa muy buena con inmigrantes que están no sé qué, luego tengan unos mensajes de odio puro al contrario en sus redes sociales. Bueno, pues esa es la cosa que yo quisiera que después de leer este vídeo, de este libro, os cuestionarais. ¿Por qué? Porque aunque yo soy un poco pesimista, la única esperanza que nos queda es que no seamos nosotros y ellos, sino que todos seamos un nosotros. Y que luego gestionemos los conflictos, pero no con ese odio y ese dogmatismo. ¿Vale? Pues ya no tengo más que decir. Creo que me he tirado mucho tiempo, pero bueno, tampoco me he tirado tanto. O sea, bueno, he resumido un libro de 430 páginas en 1 hora más o menos. Sea, o nos ponemos a comer un rato los que podáis, porque yo sé que básicamente habéis venido porque en la invitación ponía que iba a haber pisco labio, entonces pues es un poco, no sé si tenéis algún comentario o algo. Dime, sí. En cuanto a la última reflexión que has hecho, creo que puede estar bien, pero al final es contradictoria en cuanto a que es una percepción del mundo de una forma diferente. Es decir, si tienes la percepción en la que no hay malos y no hay buenos, la entiendo. Cuando has hablado de la política, que a lo mejor es un concepto que sí que puede ver de las fuentes de Weber, pues te lo puedo llegar a comentar. Pero cuando tienes una concepción del mundo en la que, por ejemplo, Mao hablaba de materialismo dialéctico, ¿no? En la que todo el rato, el mundo cambia mediante contradicciones, ¿no? Y esas contradicciones pueden ser antagónicas o no. Y hay un cambio de cantidad en cualidad, ahora vamos viendo y es eso lo que produce los cambios sustanciales, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición del mundo, de esa concepción del mundo, sí que creo que es necesario hablar de buenos y malos. Y en cuanto al conflicto en una época globalizada, no se puede hablar de buenos y malos en cuanto a la perspectiva nacional, sino como estamos en una época global, se tiene que hablar pues lo que Lenin llamaba el imperialismo, ¿no? La nueva forma, la nueva fase del capitalismo, que dice ha habido una transformación de lo que antes era la burguesía en un nuevo capital que está regido por los entes financieros, y ahora los buenos no es Occidente frente a Oriente o al revés, sino que es las capas dominantes de la población, que está claro quién son, frente a las capas populares trabajadoras, un concepto que después de venga pues define una cosa. Sí, hombre, claro, la primera cosa tú partes de la idea de la dialéctica hegeliana, que luego retoma Marx y demás, que yo no termino de compartir. O sea, no necesariamente la creatividad sale de la oposición de contrarios, ¿vale? Es verdad, y esto siempre lo hemos discutido muchas veces en clase, que de las crisis salen novedades importantes, ¿vale? Pero implícitamente, si mantuviéramos eso, estaríamos hablando que esto es verdad, que ocurre, pero no para defenderlo, sino para describirlo. Es verdad que de las guerras salen cosas nuevas, pero utilizar la dialéctica para justificar las guerras es peligroso, ¿vale? Porque al final lo que está diciendo es que tiene que haber un enemigo para que se enfrente a otro enemigo y de ahí salga la síntesis que supere. Claro, pero eso es un problema, porque a esa nueva síntesis ya sabes que va a haber otra contradicción. Entonces la conclusión es más pesimista que la mía, y es que estamos abocados a las guerras, ¿vale? Que seguramente que sí. Entonces describe muy bien la realidad, pero precisamente yo quería acabar con todo lo contrario, con la esperanza de que eso no ocurriera. Entonces partimos de que si esa es la dinámica, siempre va a haber guerras mundiales para que luego venga una nueva realidad, pero otra guerra mundial y claro, a quien le toca matarse para que haya una nueva guerra es un poco complicado. Fíjate, en el debate que hubo en los años finales del 19, pero sobre todo del 20, entre el cristianismo y el marxismo, un debate serio, el cristianismo le planteaba al marxismo qué esperanza le quedaba a aquellos que, negando la existencia de Dios y por tanto otra vida después de la muerte, qué esperanza le quedaba a la gente, a los millones de gentes que según el marxismo tenían que sacrificar sus vidas para traer la revolución. Eran generaciones muertas, utilizadas como modo para conseguir esa síntesis. Pero ¿quién daba esperanza a esas otras personas? Si soy yo el que me he muerto para
construir la sociedad comunista ideal, ¿qué sentido tiene eso en mi vida? ¿No? Entonces, la dialéctica en eso es un poco peligrosa. Y lo otro sí estoy de acuerdo, o sea, el problema de las guerras ahora es que no son nacionales y ni el bueno ni el malo es nacional, es algo global. El capitalismo es el malo, no, eso, o sea, muy bueno no es, evidentemente, pero lo que hablamos siempre, pero el lado contrario tampoco debe serlo muy bueno, ¿vale? Porque una cosa que yo siempre critico en clase, yo tengo muchos alumnos marxistas, ¿vale? Entonces les meto mucha caña, pero no solo aquí, pero en la común más, sobre todo. Entonces yo siempre porque a mí me gusta pinchar, y lo podéis dar fe, ¿no? Entonces el problema es que yo siempre digo que la palabra imperialista, que se utilizaba mucho en el ámbito del marxismo y de la URSS para catalogar a los capitalistas, es una palabra ahí absurda, porque la Unión Soviética también estaba siendo imperialista. Estaba poniendo sus tentáculos y sus peones a lo largo de Oriente Medio. Entonces, claro, cuando el discurso imperialista viene de una entidad como la URSS, que ha fagocitado a otros países para crear una URSS y que además está vendiendo armas a otras partes del mundo para tener a esos países dentro de mi órbita, eso es también imperialismo. Entonces hay imperialismo cristiano, hay imperialismo musulmán, hay imperialismo comunista, hay imperialismo capitalista, hay imperialismo feminista, lo habrá. ¿Por qué? Porque toda ideología tiende a la expansión. Y esa expansión, porque claro, se creen que tienen la verdad. Tú imagínate que tú te creas que tienes el remedio para todos los males del mundo. Quieres contárselo a todo el mundo y como ellos no te hacen caso y dicen, bueno, pues entonces te tengo que matar porque es que no te enteras. Entonces, una cosa que han puesto de manifiesto muy bien los filósofos, bueno, sobre todo una línea más crítica con la idea del concepto de persona y tal, es que, y del bien y demás, es que cuando se tiene, es una frase que digo muy categóricamente, cuando una persona se cree que tiene el bien, en su poder el bien, solo tiene dos caminos, o adoctrinar al otro o matarlo. No hay más. Si tú tienes el bien, o le adoctrinas, por lo tanto, coartas su libertad de conciencia, o le eliminas, por tanto, coartas su libertad física. No hay más. O sea, tú puedes hablar de, vamos a, ¿cómo se dice? Persuadir. Yo te voy a persuadir, ya, pero cuando yo te persuado de que esto es el bien y tú sigues que no, ¿qué te hago? O te meto en un lavado de cerebro, que es adoctrinar, o te tengo que eliminar. Eso es lo que ha pasado con todas las grandes figuras proféticas e ideológicas y lo que pasa entre bloques de países. Por eso digo que totalmente de acuerdo que no hay buenos y malos en términos de estados, pero globalmente, al final, los buenos y los malos siguen matando. Hay un drama que algunos filósofos hablan de él, que dicen, el problema es que cualquier revolución y cualquier cambio que quiera traer un mundo mejor va a necesitar la violencia, ¿no? Es la legitimidad de la violencia contra, ¿no? Como respuesta de resistencia ante la agresión de un dictador o de un no sé qué, ¿no? Que eso lo defiende mucho al final el anarquismo, ¿vale? La violencia como medio de evitar el statu quo del Estado que me oprime. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es el drama humano, y esto es un drama humano, que toda revolución, por muy hablo de Dios, hablo del amor, de la justicia, de la libertad, del comunismo, de la igualdad, utiliza la violencia y se instala a través de la violencia. No se instala a través de la persuasión. Y cuando tú te instalas a través de la violencia, es muy probable, como suele pasar, que dentro de tu propio grupo que te has hecho, te nazca a ti una violencia. Ese es el drama humano, que para hacer el bien, hacemos un mal. Y estamos siempre metidos en esa órbita. Por eso decía lo de o adoctrinas o le eliminas. No hay más camino. El Estado Islámico dice adoctrino. No funciona, elimino. Estados Unidos le dice a Saddam Hussein, te adoctrino.
ven conmigo, a Bashar al-Assad, ven conmigo, te adoctrino. No, te elimino. La Unión Soviética dice, ven conmigo. No, te elimino. Porque no hay forma. ¿Vale? Alguien puede decir, bueno, los que estamos aquí no eliminamos ni matamos. Claro, pero por eso no somos políticos. Ni tenemos, porque ese es el peligro, tener una idea muy clara de lo que debe ser el mundo. Si tú tienes en tu cabeza una idea muy clara de lo que debe ser el mundo, sin posibilidad de que haya duda o de que haya, pues eso, de que te equivoques, porque eres humano y te puedes equivocar, cuando tú tienes la idea muy clara, es que no hay forma nada más que hacer que eso sea y que eso se produzca, aunque sea a través de la violencia. De ahí que todas las violencias acaban quedando justificadas. Se puede justificar matar a herejes en nombre de la única verdad religiosa, pero se puede justificar matar a burgueses en nombre del comunismo. Igual que se puede matar a niños inmigrantes en nombre de la democracia. Estamos sin escapatoria. Al final, por tu culpa, me has hecho acabar pesimista. Dime, Rocío. Venga, te traigo algo más de algo positivo para si quieres cerrar. Bueno, yo te quería dar las gracias. Ya la dedicatoria dice mucho, que la quería leer, que es: hay algunos de quienes nadie se acuerda que han sucumbido como si nunca hubiesen sido y han llegado a ser como si nunca hubiesen nacido. Y la verdad que lo que viene a decir, que es algo de las personas que te conocemos, que es que muchas veces desde nuestra posición de aquí, desde nuestras comodidades, nuestros privilegios de haber nacido blancos, clase media, hombres, mujeres, tal, aquí, no paramos a pensar, ¿no?, en todo lo que pasa y sobre todo la información que tenemos, que es un poco donde quería llevar, es muy manipulada, ¿no? Entonces, el hecho de que generes este libro demuestra como una lucha, ¿no?, por al final que no nos dejemos desencaminar. Y la verdad es que yo, como educadora social y futura investigadora, el tema de la islamofobia es algo que me preocupa muchísimo, porque creo que incluso desde el ámbito de la educación no se nos enseña, desde la diversidad cultural y desde las diferentes manifestaciones que hay, ¿no?, sobre la posibilidad de la expresión religiosa. Y espero aprender mucho sobre todo esto, porque de verdad que falta contenido teórico para prevenir este movimiento que se está gestando y que es muy peligroso. Así que gracias. Pues gracias a ti. Pues a comer.